Carlos. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo ves lo que va a pasar en el día de hoy? ¿Qué valor, qué significado tiene para vos? Tiene varios significados. El primer significado es el recordar que hace unos cuantos años, en 1972, un 17 de noviembre, Juan Perón volvía a la Argentina después de 18 años de proscripción. Toda una revolución para los que éramos pibitos en ese momento y que yo recuerdo que iba a ver a Quilmes y la hinchada gritaba: la NUCE, presta mucha atención, Quilmes a primera y la vuelta de Perón. Parecía que eran utopías absolutas y sin embargo lo de Quilmes se hizo un poquito complicado, pero lo de Juan Perón llegó a la Argentina, lo quisieron apurar poniéndole fechas para inscribirse, pero no aceptó ningún apuro de nadie. Había un cartel hecho en cuero que decía Perón le da el cuero porque el dictador de entonces había dicho que Perón no venía a la Argentina porque no le daba el cuero, volvió a la Argentina, compitió y volvió a ser presidente de los argentinos. Toda la vida enarboló una propuesta que solo piensa en el pueblo, en sus trabajadores, en sus hombres y sus mujeres que todos los días van a poner en funcionamiento su fuerza de trabajo para generar riqueza, en los viejos, en los pibes, en las mujeres embarazadas, en las personas con discapacidad. Siempre pensando en aquellos más vulnerables y los que menos tienen. Y esa visión no se perderá nunca y seremos muchos. Yo seré un micrón más, pero uno de los tantos que seguiremos empujando ese carro de la discusión específica de los intereses que se representan. Y en este caso, viene muy bien que nos juntemos en Plaza de Mayo después de semejantes años horribles que fueron los últimos dos con la pandemia y con estas situaciones tan feas que le ha costado muchísimos dolores de cabeza a los poderes ejecutivos del mundo y que sin embargo al final esto de querer comparar las PASO con las elecciones no tiene ningún gollete, ningún sentido. En las PASO se dirime las situaciones internas, no se pueden comparar los votos. Bueno, cuando se llega a esos momentos, la muestra es gráfica. Si alguien no fue a votar, uno puede ir a golpearle la casa y decirle que nos acompañe y en función de que no hizo las cosas tan mal, porque si hubiese hecho las cosas mal lo hubiesen rajado de la casa carpiendo. Y sin embargo, ¿sabe qué le dicen? Que sí, se acercaron, votaron y dieron vuelta a un montón de situaciones de las que nos venían mostrando como presagios terroríficos, y nos ubicamos en un lugar importante. Para nosotros es muy auspicioso, nos pone muy contentos porque la performance es muy buena, mantenemos la primera minoría en diputados, si bien en senadores se ha perdido la El quórum. mayoría, se puede discutir y armar un consenso lo suficientemente importante para dictar políticas públicas de las que respetan y defienden los intereses del pueblo, no de las otras que son la ventaja de los amigos de Macri y compañía. Así que tenemos muchas cosas para festejar y vamos a estar muy contentos seguramente la tarde. Aníbal, vos recién citabas lo de la pandemia, es algo que no se puede soslayar en ningún tipo de análisis. Teniendo en cuenta eso, te hago la siguiente pregunta. Cuando vos vas y ves las elecciones con las que se puede comparar esto, que es la legislativa 2017, ves que en todo el país votó cerca del 80% del padrón electoral. Y en estas votó cerca del 71% del padrón electoral, es decir, cayó bastante la afluencia de gente, si bien mejoró ante la PASO y la General un 4% aproximadamente. La pregunta sería la siguiente: ¿crees que es ese el sector, este sector que no fue a votar, que se presupone es mayoritariamente votante peronista, donde hay que trabajar más? Te pregunto esto porque pareciera que es un sector que, por falta seguramente de respuestas, de acuerdo a lo que reclamaban, a lo que quieren de sus vidas y que el gobierno tal vez no les dio, tal vez no hayan estado tan entusiasmadas en ir a votar en esta elección, pero bueno, se puede trabajar para la elección del 2023, la ejecutiva, ¿no? Soy un poquitito más frío en esos análisis. A mí me da la sensación que todo lo sucedido ha hecho mucho daño en muchos lugares y que ese daño tiene que ser reparado de la mejor manera y el gobierno está empeñado en la reparación de ese daño que la pandemia nos ocasionó. Actividades enteras, hotelería, gastronomía, changas que alguien tenía resuelto sin tener un trabajo fijo ni en blanco, encontraba alternativas de poder vivir tranquilo sin complicaciones y esas cosas fueron desapareciendo. Muchas cosas son las que complicaron esta etapa de la vida, pero hoy estamos en una
situación muy particular donde con el final de la pandemia nos están mostrando consultoras privadas que ya estaríamos arriba de ese 9% que decía el propio Guzmán, que estaríamos cercanos del 10% del crecimiento de generación de riqueza en el año que se nos va. Entonces, tenemos cosas por aspirar, tenemos cosas por generar desde la obra pública, que va a generar mucha mano de obra, tenemos cosas por generar incentivando a las pymes que abastezcan un mercado doméstico que lo fortalezcan y que ese mercado doméstico sea del cual consume nuestros hombres y nuestras mujeres, porque además le dan trabajo a nuestros hombres y a nuestras mujeres de la fuerza de su trabajo. Me parece que ese es el trabajo, el enorme trabajo que tenemos por delante, que no se parece a quienes han competido con nosotros, que no les importa un carajo lo que le pasa al hombre y a la mujer común, lo han mostrado, hablan de despidos, hablan de quitar la indemnización, hablan de que se tiene que entrar y salir rápidamente del mercado de trabajo. Todo esto lo han hecho con la desfachatez de decirlo en la cara a cualquiera, porque entendían que había una fracción del electorado que miraba a la derecha y que esa fracción de la derecha iba a hacer contestes con su visión absolutamente mezquina y perversa respecto del trato de los ciudadanos. Como diría Jauretche, considerarlos como si fueran un número, no un hombre y una mujer que siente, que tiene hijos, que tiene padres, que debe alimentarlos, que tiene que mandarlos a la escuela, que tiene que generar cosas. No, esa es la labor que a nosotros nos toca, ¿no? La importancia de lo que decía Jauretche, de estar contentos, de sentirnos que vamos haciendo cosas importantes y de que fuimos a buscar esos votos que no nos habían acompañado, por lo menos una parte, y vinieron. Y si vinieron, vinieron porque no los traicionamos, porque sintieron que no habíamos hecho mal las cosas. Entonces me siento muy feliz. Tenemos la primera minoría en la Cámara de Diputados, tenemos empatada la Cámara de Senadores de la provincia, tenemos ahí peleando la discusión y seguramente generando consensos con el Senado de la Nación y discusiones en los distritos con los que se tenían, que se estaban perdidos como Quilmes, que me toca tan en mis entrañas por 7 puntos y sin embargo terminaron ganando por 3.500 votos, lo que representan 7 concejales para el oficialismo y 5 para la oposición. Muy contento, muy importante entonces el festejo del 17 de noviembre, el Día del Militante. Aprovecho para todos aquellos que nos han acompañado y vienen de una visión política más o menos parecida, de mandarles un fuerte abrazo peronista. Aníbal, entiendo que como en toda coalición hay hay intereses comunes y también hay aspiraciones diversas. ¿A qué me refiero? De cara al 2023, distintas aspiraciones para llegar a la presidencia de la Nación. Vos esta semana dijiste que el presidente, que Alberto, va a ir por la reelección. ¿Vos crees que tiene que haber un espacio de discusión de cara al 2023, además de si es que el presidente quiere ser reelecto, ir él? ¿Y tiene que haber una paso dentro del Frente de Todos? ¿O considerás que si el presidente quiere ir por la reelección, tiene que únicamente haber una unidad y encarar hacia ese lugar? Yo primero quiero hacer una aclaración. Es una visión personal. Yo no soy el exégeta del presidente. Eso es mi visión personal. Y mi visión personal es muy gráfica al respecto. El presidente se ha cargado al hombro una pandemia a los 90 días de haber asumido. Y ese cargarse al hombro significó salir por el mundo a conquistar vacunas, que hoy las tenemos todas sin ningún tipo de contemplaciones, y yo buscando todos los días que me llegue el turno para aplicarme la tercera. Esas soluciones que fueron encontrándose, el pueblo no las entiende como que un gobierno me las concede o las consigue para mí. La entiende como que ya son propias y es bárbaro que así sea. Es error cuando se piensa que los gobiernos tienen que estar evaluando que las cosas conquistadas le pertenecen a uno y se las va a facturar al pueblo. Pasó con Rosas con la Unidad Nacional, pasó con Irigoyen con la clase media, pasó con Perón con la justicia social, pasó con Alfonsín con la recuperación de la democracia, pasó con Menem con la convertibilidad. La realidad es que cuando uno consigue elementos que le son propios a la sociedad, suéltelos. No los facture, no los pida, no los quiera mostrar como propios que no lo son. Son de un pueblo que tiene todo el derecho porque para eso eligió un gobierno que se ocupara de sus cosas. Bueno, nosotros tenemos que prepararnos para hacer eso. ¿Y el candidato quién tiene que ser? Para mí, el presidente de la Nación. El presidente de la Nación debiera ser acompañado por todos porque los esfuerzos están a la vista. No les gusta. Hay una discusión de esta característica. Si tenemos la herramienta que se llama paso y vamos y competimos y se terminó y veremos quién es el que tiene los porotos y chau.
no demos tanta vuelta con estas cosas. Hay que prestarse y prepararse para llegar al punto oportuno en donde pongamos realmente cuáles son las cosas que nos importan y cómo estamos intentando llevar adelante la estrategia que le reponga a todos nuestros hombres y nuestras mujeres eso que le quitó la pandemia. Bueno, iremos por el camino correcto. Y yo sigo creyendo que es el presidente el que tiene que estar al mando de esta nave insignia en tanta discusión, ¿no? Te hago una más vinculada con la seguridad. Luego de algunos episodios que tuvieron mucha repercusión mediática en las últimas semanas, se volvió a discutir el tema de las leyes. ¿Vos sos partidario o creés que hay que avanzar en algún tipo de legislación extra a la actual para combatir la inseguridad, o te parece que con las leyes que actualmente están vigentes alcanza? Las leyes no son las que dominan la situación del delito. No conozco ningún caso que me cuenten que un determinado delincuente detenido, antes de ir a practicar un delito, haya mirado el Código Penal a ver qué iba a hacer y hasta cuándo le iban a dar si le pasaran las cosas mal. Eso es torpe, me parece que no tiene ningún sentido. Sí tiene el sentido lo que este gobierno está haciendo en el marco de la búsqueda de soluciones para los pueblos, porque yo no aceptaré nunca que la pobreza sea la que condicione o a lo que lleve a determinada parte de la población a practicar delitos. Pero sí estoy convencido que si uno no genera todas las expectativas que se necesitan y una pandemia te las impide, te las achata, te las aplasta, bueno, soltarlas y poder generar, saber que si uno se rompe el alma y trabaja, sus hijos van a seguir creciendo, lo que Néstor Kirchner llamaba la movilidad social ascendente, bueno, entonces trabajemos para eso, que ese es el remedio santo contra los delitos. Se van a correr porque teniendo posibilidades ciertas y expectativas por delante generadas por este propio gobierno, no tengo ninguna duda, no va a haber esa necesidad. Mientras tanto hay que trabajar con dureza. Me dicen, ¿mano dura o mano blanda? Yo no creo ni la mano dura ni la mano blanda, creo en la ley. Y con la ley yo la aplico y voy adelante. Dijimos, no va a haber acciones contra ministerios, se metieron el otro día en el Ministerio de Desarrollo y fueron 5 detenidos. No nos tiembla la mano para actuar. Y si en algún lugar hay acciones de esa característica contra determinada sociedad que la ponga en riesgo y tenemos que actuar como lo estamos haciendo en este momento en Rosario, esperando las instrucciones del Ministerio Público Fiscal, tanto provincial como federal, para actuar con la Gendarmería y para trabajar como lo estamos haciendo en Salta o en Jujuy, o como estamos preparados en el conurbano atendiendo las terminales de trenes, o como estamos haciendo en Río Negro, ayudando para que patrullen y evitar desmanes o cosas por el estilo, o como hemos detenido en Pino Achado hace poquito 3 ciudadanos chilenos con una cantidad de municiones importantes, con los ojos abiertos y la cabeza bien abierta para tratar de componer políticas públicas serias, contundentes, que tienen que ver con lo que dice la ley. Y si la ley dice que hay que actuar, hay que actuar. Y si tiene que actuar y detener, se detiene. Y si tiene que ir más allá todavía, va a ir más allá conforme diga la ley. Pero no pegarle por pegarle a los docentes, a los viejos, a los pibes, como ha sucedido en estos casos. Quieren demostrar que son guapos y van y le pegan con un montón de gente que está preparada de otra manera. Es una torpeza eso, nosotros no lo vamos a hacer nunca, reprimir nunca, estamos actuando en el marco de la ley, eso es lo que pretendemos y bueno, creo que es lo que tenemos que estar generando, no es una ley la que va a resolver el problema de esta situación, lo he vivido, yo recuerdo cuando era senador provincial hace muchos años, año 96, se produce un motín en Sierra Chica. El gobernador, que era Dualde por entonces, me pidió que fuera y me instalara allá y trabajamos junto con el titular del servicio penitenciario mucho en eso. Y que lo que se veía en ese momento es que estaban sucediendo cosas donde los internos reclamaban otro trato. ¿Y sobre qué, por ejemplo? Y bueno, porque el artículo 79 del Código Penal dice que el homicidio simple es entre 8 y 25 años la pena. Y habían hecho tantos toqueteos creyendo que modificar una ley resolvía un delito. En uno de esos toqueteos lo que habían hecho es que el robo de automotor tuviera como mínima más alta que la mínima del homicidio. Quiere decir que robar un auto tenía más pena que matar a una persona, un despropósito. Todas estas cosas que rompen la armonía o lo que hace a la proporcionalidad de la pena. Apocalipsis 3:16 de la Biblia dice, en Mateo 21:25 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la proporcionalidad de la pena que la tiene el protocolo de Roma y que Argentina ha adherido a eso.
esta visión es la que no podemos perder de cerca, pensar seriamente en la proporcionalidad de las penas que se tienen que aplicar, nunca pena de muerte, es Dios el que decide solamente ese tipo de cosas en algún momento, y trabajar seriamente como para estar en todos los lugares posibles, y si tenemos que detener, y si tenemos que sancionar de la forma que sea, defendiendo al hombre y a la mujer común que todos los días se levanta para ir a trabajar y generar riqueza para su país. Aníbal, para cerrar, la final de la Primera Nacional la jugarán Tigre y Barraca Central. Quilmes ganó, pero no le alcanzó. ¿Podemos decir que ganó perdiendo Quilmes? Quilmes jugó muy bien. Está muy bien. Quilmes jugó muy bien. Me siento Ganó cómodo perdiendo. que Quilmes haya jugado. Jugó muy bien, qué sé yo, jugó muy bien. Está muy Jugamos bien. contra Belgrano en Córdoba, hay que ganarle a Belgrano en Córdoba. No, por eso, ¿no? ganó, pero no llegó. Pero me parece que nada es más complicado que ganarle a Barraca Central, pero lo intentaremos, qué sé yo, cuando llegue el momento. Sí. Ahora hay que ver cómo hacen con el Tigre de Sergio Massa, me parece que es mucho más potencia que Barraca Central, pero cómo son estas cosas, brujas no hay, dicen que no existen, pero que las hay, las hay. Parece que sí. Gracias, Aníbal. Chao, gracias a ustedes.